Cargas según tiempo de aplicación. Se refiere al estado de reposo o movimiento en que se encuentra la carga cuando actúa. Pueden ser estáticas o cargas dinámicas. Por ejemplo, un camión que pasa por el puente es una carga dinámica. El viento, dinámica. El peso propio de la estructura es una carga estática. Las cargas estáticas actúan sobre elementos resistentes sin variar su estado de reposo o variando lentamente en el transcurso del tiempo. Tal es el caso del peso propio de los elementos constructivos, las personas en oficinas o viviendas, el público en salas de espectáculos, como están todos en un cine sentados, es una carga estática, no está en movimiento. Muy bien. Cargas dinámicas. Varían rápidamente en el tiempo y en todos los casos. Actúan en estado de movimiento. Pueden ser móviles o de impacto. Cargas estáticas, cargas dinámicas. Móviles en el tiempo. Por ejemplo, el camión o un auto que pasa un puente. El viento sobre una estructura. Varía en el tiempo. Cargas móviles, cuya dirección de movimiento no coincide con la dirección de acción de la misma, como es el caso de vehículos recorriendo un puente o un puente con un grúa desplazándose sobre la viga de apoyo. Cargas de impacto son las cargas que coinciden con la acción de la misma, en el caso de un martinete que se deja caer a una determinada altura sobre un pilote para que pueda hincarse en el terreno el pilote. Esas son cargas de impacto, cuando se hace la compactación también. Y según la variación del tiempo tenemos las cargas permanentes, las sobrecargas y las accidentales. Una carga es permanente cuando actúa toda la vida útil estimada de la construcción. Se consideran permanentes las cargas derivadas del peso propio. Peso propio es permanente, que tienen los elementos resistentes. Las sobrecargas, acciones debidas al uso del edificio, por ejemplo, personas, porque las personas utilizan, el mobiliario utiliza la estructura, factores climáticos, viento, nieve, momentos telúricos, el sismo, y depende de la ubicación geográfica. Son cargas de posible acción durante el transcurso de la vida útil. Las cargas accidentales debido a catástrofes o fenómenos naturales imprevistos. No es probable la explosión de una caldera de calefacción central, pero no es imposible de ocurrir. Como ya hemos estudiado en cursos anteriores, tenemos la estática, tenemos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Estática, primera ley de Newton, segunda de Newton. Primera ley de Newton. Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar en ese estado por la acción de una fuerza aplicada sobre él. Y la segunda ley de Newton, una partícula experimentará aceleración a menos que la fuerza que actúe sobre ella sea nula. Fuerza, la cantidad vectorial que posee magnitud y sin sentido. Momento, fuerza por distancia, perpendicular, la fuerza con la distancia. Bien, como lo vimos en el ramo anterior. Solicitaciones, tipo de solicitaciones. Son cargas aplicadas que generan tensiones en las estructuras. Esas son las solicitaciones. Producto de estas tensiones se generan deformaciones en la estructura. Existirá entonces asociada a cada deformación un tipo de tensión producida por la solicitación que la caracteriza. Tenemos la tracción, la compresión, la torsión, el corte y la flexión. Nuestra carga, nuestra estructura, su estructura de tallerines, se les va a aplicar una carga y esa carga va a producir tensiones, su estructura, por lo tanto va a producir también deformaciones. Entonces tenemos que saber cómo trabaja cada elemento estructural, ya sea a tracción, a compresión, a torsión, a corte o a flexión. Entonces, vamos para allá. Por ejemplo, compresión.
está producido sobre un cuerpo por dos fuerzas iguales y opuestas que tienden a aproximar los dos puntos sobre los que actúan. Es decir, esta columna trabaja a compresión con una fuerza de Newton y reacciona este apoyo transmitiendo una fuerza a este vector iguales y opuestos para poder hacer una compresión. ¿Sí? Lo que estás haciendo es comprimiendo. Antes medía esa altura el elemento, hasta ahí, después va a medir esa altura. O sea, se comprimió. Su largo cambió, hubo una variación en su largo. La tracción, o sea, esto es C de contracción también, ¿verdad? Compresión, contracción. Tracción está producido sobre un cuerpo por dos fuerzas iguales, pero ahora son opuestas. ¿Sí? Iguales y opuestas, que tienden a aproximar los dos puntos de la compresión, pero en la tracción son iguales y opuestas, pero tienden a separar los puntos que actúan. Entonces, una barra o un tensor se somete a esto cuando se estira, se tracciona. Su largo cambia. Antes tenía ese largo, después va a tener este largo. El largo varió. Se traccionó, se estiró. Siempre la fuerza en su longitud, igual que este. ¿Sí? Estamos con fuerzas longitudinales. Torsión. Está producido por un cuerpo sometido a dos pares de fuerza que actúan en direcciones opuestas. Dos pares de fuerza actúan en direcciones opuestas y en planos paralelos. Torsión. Que, por ejemplo, un ejemplo de torsión, cuando quieres estrujar un paño o una toalla, quieres estrujar la toalla y lo que haces es provocar este efecto. ¿Sí? Entonces son cuerpos sometidos por dos pares de fuerza que actúan en direcciones opuestas. La torsión. La flexión consiste en curvar elementos rectos con cargas transversales al eje longitudinal del elemento. Entonces, una viga trabaja a flexión y antes está así, después va a estar de esta forma, debido a la carga que está sobre ella. Está siendo flexionada. Curvar elementos rectos por cargas transversales al eje longitudinal. ¿Cuál es el eje longitudinal en la viga? Este. Entonces la carga es transversal. Va opuesta a eso. ¿Bien? El corte consiste en deslizar una parte con respecto a otra generando un esfuerzo de corte. Esto es corte. ¿Sí? Vamos a definir ahora la resistencia y la rigidez de una estructura o elemento. Esto lo habíamos visto en el ABP, la explicación de resistencia. Es la capacidad que brinda el material empleado, es decir, para ustedes en el ABP, el tallerín, ¿sí? Es la capacidad que brinda en este caso el tallerín, o el acero, o el hormigón, o la madera, que es el material empleado en función de soportar las cargas con tensiones adecuadas. Y cuando se sabe que falla, a través de esta ecuación con una tensión admisible para que no falle, ¿verdad? Y un factor de seguridad. La resistencia la brinda el material. En cambio, la rigidez de una estructura o elemento es la capacidad que brindan el material empleado y las características geométricas de soportar las cargas con deformaciones adecuadas. Recuerdas que la unión entre los elementos, por ejemplo esta viga y esta columna, esto no se debe deformar para que la rigidez esté al 100%. Si esto se deforma, su ángulo, porque la viga subió, decimos que perdió rigidez. Entonces arriba, resistencia sobre el material y rigidez sobre el material y las características geométricas. Entonces, perfecto, lo dejamos hasta aquí.